Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 14. El primer golpe. Estaba tan contento de haber conseguido escapar de John el Largo que empecé a disfrutar y a mirar a mi alrededor con cierto interés aquel lugar desconocido en el que me encontraba. Había atravesado una ciénaga llena de sauces, juncos y extraños y exóticos árboles palustres y había alcanzado la linde de un calvero ondulado y arenoso de aproximadamente 1 milla de largo, salpicado con unos cuantos pinos y un gran número de árboles retorcidos, bastante parecidos al roble, aunque de hojas más pálidas como las de los sauces. En el extremo opuesto del calvero se elevaba uno de los cerros, con sus 2 picachos escarpados de extraña silueta que relucían al sol. Por primera vez sentí la emoción del explorador. La isla estaba desierta, había dejado atrás a mis compañeros de barco y frente a mí no tenía más que fieras y aves. Anduve de un lado para otro por entre los árboles. De trecho en trecho florecían plantas que me eran desconocidas. Vi algunas serpientes. Una de ellas asomó la cabeza por detrás de una roca y siseó, emitiendo un sonido que se parecía al de una peonza al girar. Estaba lejos de suponer que se trataba de un enemigo mortal y aquel sonido el del famoso cascabel. Entonces llegué a un soto de aquellos árboles de hojas pálidas parecidas al roble y que luego supe que eran robles vivaces o perennes que crecían a ras de la arena como zarzas, con las ramas extrañamente retorcidas y el follaje espeso como el pálago. El soto cubría la pendiente de uno de los montículos arenosos, haciéndose cada vez menos espeso y más alto hasta llegar a orillas de una gran ciénaga llena de cañas, atravesada por uno de los arroyuelos que iba a desembocar en el fondeadero. El marjal humeaba bajo los fuertes rayos del sol y el perfil del cerro del Catalejo oscilaba a través de la bruma. De repente se oyó cierto alboroto por entre los juncos. Un pato salvaje echó a volar con un graznido. Otro le siguió y al momento la superficie del cañaveral quedó cubierta por una nube de aves que gritaban y dibujaban círculos en el aire. Supuse inmediatamente que alguno de mis compañeros de a bordo estarían cerca de la ciénaga. Y no me equivoqué, pues al momento oí los distantes y apagados tonos de una voz humana. Escuché más atentamente y comprendí que se iba acercando, pues se oía cada vez más fuerte. Me dio mucho miedo y me arrastré hasta un roble vivaz cercano, bajo el cual me cobijé, atento a lo que sucedía y más callado que un muerto. Se oyó la respuesta de otra voz. A continuación la primera, que identifiqué como la de Silver, volvió a coger el hilo de la conversación y siguió oyéndose durante un buen rato ininterrumpidamente, salvo alguna intervención de la segunda. Por el tono comprendí que aquellos hombres discutían o que casi se peleaban, pero no alcancé a distinguir ninguna palabra. Al cabo de un rato me pareció que se callaban o incluso que se habían sentado, porque no solo sus voces dejaron de aproximarse, sino que las propias aves se fueron calmando y regresaron a sus puestos en la ciénaga. Entonces empecé a pensar que no estaba cumpliendo con mi misión. Ya que había sido tan temerario como para desembarcar con aquellos malhechores, lo menos que podía hacer era espiar sus conciliábulos. Mi tarea debía consistir pura y simplemente en acercarme a ellos lo más posible, emboscado tras las ramas bajas de los árboles. Podía localizar con bastante exactitud a los hombres, no solo por el sonido de sus voces, sino también por el comportamiento de los escasos pájaros que todavía revoloteaban alarmados por encima de las cabezas de los intrusos. Lentamente me fui arrastrando a gatas hacia ellos, hasta que por fin, asomando la cabeza por un claro del follaje, tuve ante mi vista una pequeña cañada verde junto a la ciénaga, bordeada de una apretada fila de árboles, donde John Silver el Largo y uno de los marineros conversaban frente a frente. El sol caía de plano sobre ellos. Silver había arrojado su sombrero al suelo, a su lado, y alzaba hacia el otro hombre su gran rostro aplastado y rubicundo, perlado de sudor, casi suplicante. «Compadre», le estaba diciendo, «es porque creo que vales más que el oro en polvo, te lo aseguro. Si no te tuviera en tanta estima, ¿crees que estaría aquí avisándote? La suerte está echada, no hay vuelta atrás. Te lo digo para salvarte el pellejo. Y si alguno de esos fieras se enterara, ¿qué sería de mí, Tom? Dime, Tom, ¿qué sería de mí?»
—¡Silver! —dijo el otro, y observé que no solo estaba acalorado, sino que graznaba como un cuervo y su voz vibraba como una cuerda en tensión. —Silver —continuó—. Eres viejo y honrado, o al menos tienes fama de serlo. Además, tienes dinero, cosa que muchos pobres marineros no tienen, y eres valiente, o estoy muy equivocado. ¿Y me dices que te vas a unir a esa pandilla de canallas? No me lo creo. Tan cierto como que Dios me ve, pondría la mano en el fuego por ti, si no cumplo con mi deber. De repente, un ruido lo interrumpió. No había hecho más que descubrir a uno de los marineros leales cuando en aquel mismísimo momento me llegaban noticias de otro. A lo lejos en la ciénaga se oyó de repente un sonido como un grito de rabia y después de aquel, otro, y luego un chillido espantoso y prolongado. Las peñas del catalejo lo repitieron múltiples veces. Toda la bandada de aves acuáticas volvió a echar a volar, oscureciendo el cielo y aleteando al unísono. Aquel grito de agonía seguía resonando en mi cabeza mucho después de que el silencio reinara de nuevo y de que solo el roce de las aves que volvían a posarse y el rumor distante de las olas perturbaran la modorra de la tarde. Tom se puso en pie de un brinco al oír aquel grito como un caballo espoleado, pero Silver ni pestañeó. Se quedó donde estaba, apoyado en la muleta, vigilando a su compañero como una serpiente dispuesta a saltar sobre su presa. —¡John! —dijo el marinero, tendiéndole la mano. —¡Las manos quietas! —gritó Silver, retrocediendo unos pasos, me pareció a mí, con la presteza y la seguridad de un avezado gimnasta. —Las manos quietas, si así lo quieres, John Silver —dijo el otro—. Si me tienes miedo, será porque no tienes la conciencia tranquila. Pero por todos los santos, dime qué ha sido eso. —¿Eso? —replicó Silver con una gran sonrisa, pero reforzando la guardia, con los ojos que parecían cabezas de alfiler en su ancho rostro, brillando como si fueran cachitos de cristal. —Eso me parece que era Alan. Al oír aquellas palabras, el pobre de Tom se incorporó como un héroe y declaró: —Alan, que Dios tenga en su gloria a ese marinero de pro. En cuanto a ti, John Silver, hemos sido compañeros mucho tiempo, pero ya no lo somos. Aunque tenga que morir como un perro, moriré cumpliendo con mi obligación. Habéis matado a Alan, ¿verdad? Pues mátame a mí también, si es que puedes. Veremos si te atreves. Y según decía esto, aquel valiente dio media vuelta y echó a andar hacia la playa, dándole la espalda al cocinero. Pero no iba a llegar muy lejos. John lanzó un grito, se agarró a la rama de un árbol, cogió la muleta que llevaba bajo el brazo y lanzó aquel proyectil improvisado con todas sus fuerzas por el aire. La muleta alcanzó al pobre de Tom, clavándosele la punta con asombrosa violencia justo entre las paletillas, en plena espalda. Tom alzó las manos, emitió una especie de gemido y cayó al suelo. Si estaba malherido o no, nunca se llegará a saber. A juzgar por el ruido que hizo al caer, el golpe le había quebrado el espinazo, pero no tuvo tiempo de recuperarse. Silver, ágil como un mono a pesar de su cojera y de la falta de su muleta, se plantó encima de él en un instante y hundió 2 veces su navaja hasta la empuñadura en aquel cuerpo indefenso. Desde el lugar donde me encontraba emboscado, pude oírle jadear mientras asestaba las puñaladas. No sé exactamente lo que significa desmayarse. Lo que sí sé es que durante unos instantes todo lo que tenía a mi alrededor se desvaneció como absorbido por un torbellino de niebla. Silver y los pájaros y la encumbrada cima del catalejo, todo me daba vueltas y se tambaleaba ante mis ojos, y en mis oídos resonaban una especie de campanillas, así como voces distantes. Cuando volví en mí, la bestia se había dominado y tenía la muleta bajo el brazo y se había puesto el sombrero. Tom yacía inmóvil en el suelo ante él, pero el asesino, sin prestarle la menor atención, limpiaba su ensangrentada navaja en una mata de hierba. Todo lo demás estaba como antes. El sol resplandecía inmisericorde sobre la humeante ciénaga y sobre el alto picacho del monte, y me costó trabajo convencerme de que se había cometido aquel crimen y de que unos momentos antes se había segado cruelmente una vida humana ante mis propios ojos. Entonces John se metió la mano en el bolsillo, sacó un silbato y lo tocó varias veces con un tono determinado que resonó potentemente en el cálido aire. Por supuesto, no comprendí el significado de aquella señal, pero inmediatamente despertó mi temor. Seguro que acudirían otros hombres y que me descubrirían. Ya habían asesinado a 2 personas honradas. Después de Tom y Alan,
¿por qué no iba a ser yo la siguiente víctima? Inmediatamente me decidí a salir de mi escondite, arrastrándome por donde había venido, todo lo rápida y silenciosamente que pude, hasta la parte más clara del bosque. Mientras hacía esto, podía oír gritos de saludo entre el viejo bucanero y sus compinches, y aquella señal de peligro puso alas en mis pies. En cuanto salí del soto, eché a correr como nunca lo había hecho, sin prestar la menor atención a la dirección de mi huida, con tal de que me alejase de los asesinos. Y cuanto más corría, más miedo tenía, hasta que fui presa del pánico. ¿Acaso podía haber alguien más desesperado que yo? Cuando se oyese el cañonazo, ¿cómo iba a atreverme a bajar hasta los botes con aquellos bandidos que todavía tenían sangre fresca en sus manos? En cuanto me viera el primero de ellos, seguro que me retorcería el pescuezo como a un pollo. Por otra parte, mi ausencia sería sin duda para ellos prueba de mi temor y por lo tanto de mi fatal conocimiento de los hechos. No tenía escapatoria, pensé. Adiós a la Hispaniola, adiós al caballero, al doctor y al capitán. No me quedaba más remedio que morirme de hambre o perecer a manos de los amotinados. Mientras pensaba todo esto, como digo, seguía corriendo y sin darme cuenta me fui acercando a las estribaciones del cerro con los dos picachos y me metí en la parte de la isla donde los robles vivaces estaban más dispersos y los árboles tenían un porte y unas dimensiones más propias de un bosque. Entremezclados con ellos se veían unos cuantos pinos, algunos de ellos de 50 y otros de casi 70 pies de altura. El aire también era más fresco que allá abajo, junto a la ciénaga. Y allí un nuevo susto hizo que me parara en seco, con el corazón en la boca. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.